Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar, descanso y longevidad. Soy autora del libro Aprende a descansar y autora de este programa de podcast, una guía práctica en la que vas a descubrir de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Hoy tengo el privilegio de volver a conversar con uno de los grandes referentes mundiales en cronobiología y además una persona que admiro muchísimo, el profesor Juan Antonio Madrid. Juan Antonio, bienvenido. Buenas tardes, Hanna. Menuda presentación me acabas de hacer. No, corta me quedo. Voy con la parte más oficial, ¿vale? Pero es importante. Catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia, académico, y además diriges el Laboratorio de Cronobiología del Instituto de dicha universidad de Investigación Biomédica. Y además estuviste, ahora ya no sé si estás dentro de ChronoHealth o ya no estás, ¿sigues estando dentro? En realidad ya no dirijo el laboratorio, sí que fui fundador, sigo trabajando en el laboratorio y sigo trabajando en ChronoHealth, también en la spin-off de la universidad, centrada en el sueño. Claro, nosotros, tengo aquí la chuleta, grabamos por primera vez, este es nuestro tercer episodio, el primero fue el número 68, sobre cómo es el trabajo de relojero de la vida. El segundo que grabamos, ese fue justo en la pandemia, me acuerdo perfectamente. Ajá. El segundo, el 157, que titulamos España, un país que duerme mal, y ahí estuvimos hablando de, pues eso, de algo que también vamos a tocar hoy un poco, no tan de lleno, pero también hablaremos de cómo dormimos en España. Y hoy vamos a cerrar esta trilogía por el momento, porque lo mismo hay más, para hablar de tu nuevo libro, El sueño del Sapiens. Ya el primero, Cronobiología, me fascinó, que es, digamos, como más técnico. Este tiene una parte como un poco más histórica, antropológica, y ya pues me ha acabado de fascinar. Y precisamente vamos a hablar de eso. Entre otras cosas, vamos a ver cómo hemos dormido a lo largo de la historia y por qué somos como somos hoy y dormimos como dormimos hoy, porque eso tiene mucho que ver con lo que hemos hecho antes. Y sobre todo vamos a ver si al final nos das alguna idea de cómo hacer convivir este mundo tan loco, tan tecnológico, tan de las prisas en el que vivimos, con una necesidad tan fundamental como es dormir. Pero si te parece, antes de adelantarnos ahí, vamos a hacer un poco... O sea, obviamente el libro hay que comprarlo y leerlo, pero dicho esto, explícanos por qué el sueño ha sido y es tan determinante para la especie humana, para ser sapiens, para ser lo que somos hoy, y por qué ha sido algo tan determinante en nuestra evolución. A ver, el sueño ha sido determinante en nuestra humanidad, en nuestro proceso de humanización, en tanto en cuanto tenemos un sueño diferente al de nuestros primos, los primates, los grandes primates, los chimpancés, bonobos y gorilas, ¿no? Y ese sueño es diferente en dos aspectos. Uno, dormimos más profundamente que ellos. Concentramos más el sueño, pero más profundo. Y en segundo lugar es que tenemos un tiempo de sueño REM, ese sueño de las ensoñaciones, que es fundamental para la neurogénesis del cerebro, mucho más, proporcionalmente mucho más largo. Y además mucho más mantenido en el tiempo. Tenemos sueño REM importantísimo en tercer trimestre de embarazo, primeros 3 años, infancia. ¿Y por qué pensamos que el sueño REM nos ha humanizado, nos ha hecho sapiens? Porque durante el sueño REM tú generas una especie de realidad virtual, donde tú te enfrentas no solo a tus miedos, sino a situaciones, pues de la caza de un rinoceronte. En un momento determinado, ese sueño REM lo que hace es que quita la parte racional y te deja que empieces a conectar porciones separadas de tu cerebro, creando nuevas realidades, sin que sufran ninguna agresión. Esa es una parte muy interesante porque nos permitió evolucionar tecnológicamente. Pero es que hay otra, y es cuando tú sueñas, pues aparecen relaciones con personas muertas, con animales, y la gente ve que tú estás dormido, tú no te has movido. Por lo tanto, ahí está apareciendo algo, una cierta espiritualidad. Yo me estoy comunicando con el más allá, yo estoy viajando, ¿no? Y esto también creó, pues, el esbozo de religiones, de las leyendas que cohesionaban las sociedades. En definitiva, yo creo que tecnológicamente nos hizo progresar, pero es que además espiritualmente también nos dio esa cohesión necesaria para evolucionar. ¿Cómo dormíamos cuando estábamos en las cavernas?
cómo dormíamos cuando éramos, cuando pasamos a ser cazadores. Bueno, en las cavernas éramos cazadores-recolectores, luego ya pasamos a cultivar, ¿no? A ser sedentarios y dejar de ser nómadas para ser sedentarios. ¿Cómo dormíamos? ¿Cómo ha evolucionado el sueño? Porque claro, esto de dormir del tirón no lo hemos hecho siempre así. No. Entonces, ¿cómo dormíamos antes? Bueno, lo primero, no sabemos cómo dormíamos hace 100.000 años, ¿no? Vamos a remontarnos a nuestra época en la que éramos cazadores-recolectores. No teníamos una vivienda, no teníamos ni siquiera una cueva donde dormir, porque tenemos que pensar que el Sapiens procede de una zona ecuatorial de África, donde el clima era relativamente benigno y además la duración del día y la noche era muy equilibrada. Entonces, ¿cómo podemos inferir nosotros, cómo podemos deducir cómo dormían hace 100.000 años? Pues yéndonos a las tribus Hadza, los San, que están viviendo en esa zona de Tanzania, de Botswana, de Namibia, ¿no? Y afortunadamente todavía podemos tener registros de cómo duermen estas personas con su vida nómada, su vida de cazador-recolector. ¿Y qué veíamos en esos registros? Primero, no se van a dormir cuando se pone el sol, mucha gente piensa, para nada. Ellos socializan alrededor del fuego, cuentan historias, pasan 2, 3, 4 horas y se van a dormir. Pero sí se despiertan al amanecer. Se despiertan con el arranque de la subida de la temperatura ambiental. Estaban perfectamente sincronizados con ritmo de temperatura. Y cuando empiezan a dormir, la temperatura ya está bajando. Un hecho que a mí me llama la atención es que no dormían más que nosotros. Que en principio el humano occidental, que tiene pues la oportunidad de dormir lo que quiere, no duermen más. Dormían muchas veces sobre una piel de impala, con apenas una zona enrollada para la cabeza y levantada, ¿no? Y luego, algo más, no tienen palabras para insomnio, aunque se ha encontrado insomnio en esa población, pero tan solo del 1 al 2% de la población. No hay insomnio para ellos en el sentido de que te angustia no dormir. Uh-huh. No dormir es algo natural en mitad de la noche y no les angustia. Y lo pasan, de una forma muy, muy tranquila. Eso sería una visión de esa época cazador-recolector. Pero, claro, no siempre hemos vivido en África. La necesidad de explorar, de abrir nuevas zonas de caza, les llevó a llegar a entrar en Europa. Y en Europa se encontraron con una situación diferente. Hacía frío en invierno y sobre todo que la noche invernal era muy larga, el día corto. Claro, tú no puedes estar toda la noche durmiendo, obviamente. Entonces hacían 2 sueños. Y ahí empezó a aparecer el sueño bifásico ancestral. 2 sueños. El sueño de primera hora y segunda hora. Y en medio, 2 o 3 horas de actividad. Cuando llegaba el verano ocurría lo contrario, es que se comprimía tanto la noche, estamos pensando en Suecia, en Alemania, se comprime tanto, que había que dar una cabezada durante el día y aparece el bifásico diurno, con nocturno, sueño nocturno y siesta. Y así va evolucionando el sueño hasta que llegan ya los avances tecnológicos de revolución industrial, luz eléctrica, etc. Has mencionado el fuego por ahí. Claro, el fuego ha sido fundamental, evidentemente, eso es innegable, en la evolución humana, por todo lo que nos ha permitido desde calentarnos a cocinar, pero también tiene cierto papel en eso que se hacía, ¿no? en esta segunda como fase que nos has contado, cuando ya nos extendemos sobre todo hacia las zonas más polares, también tenía un papel fundamental en cuanto a esas actividades que se hacían entre sueños, esa socialización, y eso también ha sido parte fundamental para ser lo que somos. El sueño ha sido una tecnología, si lo podemos llamar así, que en realidad lo es. Perdón. Sí, el fuego ha sido una tecnología que yo llamo tecnología blanda, porque en lugar de dificultar el sueño, nos ha ayudado, ¿no? En muchos sentidos. Primero, porque nos proporcionaba en ese grupo que empezó a dormir en el suelo, que eso fue también otro avance importante, pasar de dormir en los árboles al suelo, nos permitió dormir más profundamente y durante menos tiempo. Pero teniendo fuego evitábamos insectos, parásitos, las fieras se mantenían un poco alejadas, nos proporcionaba calor, un poquito de visión también para estar un poco más seguros y encima dormíamos en grupo, ¿no? Claro, el fuego nos proporcionó seguridad para dormir, pero nos hizo otra cosa, y es que antes de dormir todo el grupo, mayores y jóvenes y niños, se centraban alrededor del fuego
para contar sus experiencias, para contar sus sueños también, y para crear ese relato que generaba cohesión dentro de los grupos humanos, ¿no? El fuego ha sido fundamental. Y yo añadiría otro elemento que a veces se nos olvida: la domesticación del perro, o sea, del lobo, y tener perros en el grupo también colaboró para mejorar la seguridad de estos grupos. Claro, lo mismo alguien que nos esté escuchando o viendo dice, espera un momento, si yo estoy harto de oír que hay que dormir con oscuridad, ¿qué me está contando Juan Antonio que dormían con fuego? Pequeño apunte técnico para que la gente también entienda que la luz del fuego no tiene nada que ver con la luz eléctrica que tenemos hoy en día en nuestras casas. En absoluto, en absoluto. Y sobre todo porque en ese caso no interfería en el sueño la luz eléctrica. Es que tiene tantas características diferenciales. Mira, la primera, bueno, en general, el fuego es un agente que te hipnotiza. Es un agente que a un niño le llama la atención casi de una manera innata. Yo creo que porque ya está grabado en nuestros genes. Estamos utilizando fuego desde hace 1 millón de años. 1 millón de años ya es para que nos haya influido, ¿no? Y esa llama que se mueve, esa llama es caótica en su movimiento, pero ese movimiento caótico atrapa. Es cálida, es de baja intensidad. Tiene un espectro, cuando lo medimos, que está muy cerca del rojo y emite mucho en infrarrojo, pero no tiene azules. Luego hablaré de la eléctrica y del papel de la luz azul, ¿no? Te da calor. Y eso produce vasodilatación, que es una señal para dormir. En definitiva, es que el sueño es el mejor somnífero que hemos podido inventar. Y encima nos hacía estar en grupos, socializando. Cada uno se iba a dormir en el momento que sentía sueño. Pero ¿qué pasó con la luz eléctrica? Bueno, la primera, en realidad, los que habéis vivido y hemos vivido con esas bombillas incandescentes que eran muy anaranjadas, esa luz tampoco era demasiado agresiva para el sueño. Ni inhibía fuertemente melatonina, ni retrasaba el sueño. Pero la luz actual, focos de halógenos, fluorescentes, LED sobre todo, con picos en azul, son las luces que tienen una intensidad y una calidad y una composición que sí que inhibe la melatonina, que sí que retrasa el sueño y que nos produce trastornos de sueño. Frente al fuego, que sería lo ideal, ¿no? Seguir durmiendo con... Así que eso, si alguien tiene duda, oscuridad total hoy por hoy, a menos que tengáis la suerte de tener una chimenea en vuestro dormitorio, como en los palacios, que eso sería una maravilla. Luego podemos hablar de cómo conciliar la vida actual con estas... Eso lo vamos a dejar para el final, pero bueno, que si alguien tiene esa suerte, pues oye, que se ponga la chimenea, estupendo. Claro, que si alguien tiene esa suerte. En el libro haces un recorrido maravilloso por todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Hablas de Grecia, hablas de China, de las culturas precolombinas, y en todas, dentro de que son completamente diferentes, pero en todas hay elementos comunes, y uno de ellos es el papel que tenía el sueño y el papel de los sueños y la relación con la vida. Explícanos un poco con la vida, con la muerte, porque al final vida y muerte son dos cosas, son como las dos caras de la misma moneda. Entonces, danos algunas pinceladas, algunas curiosidades, cosas que a ti te han resultado curiosas de esas culturas que has estudiado, tengo aquí apuntadas. Pues, por ejemplo, Himnos, Tánatos y Morfeo en la cultura griega, Tonali y Nahual en la cultura azteca, el Hun y el Po en la cultura china. Al final son nombres diferentes, para prácticamente referirse a las mismas cosas. Entonces... Sí. Bueno, yo cuando analizaba la mitología, y me encantó especialmente la griega, me quedé muy sorprendido porque pensamos que los relatos mitológicos son pues invenciones de ocurrencias que de pronto alguien se inventa para responder a una pregunta, ¿no? a una cuestión. Cuando no existía la ciencia, cuando no podíamos experimentar de otra manera. Pero te das cuenta que hay luego una correlación muy grande con la realidad objetiva que ha detectado la ciencia. Por ejemplo, me llama la atención que Himnos, que es el dios griego del sueño, uno de los dioses del sueño, porque tiene muchos, Himnos resulta que es hijo de la noche, de Nix. Evidentemente, el sueño es hijo de la noche. Pero Himnos tiene un hermano que es Tánatos, el de la muerte. O sea, y muerte y Himnos y el sueño están unidos, son gemelos. Y es que en realidad los griegos consideraban que el acto de dormir era una pequeña muerte de la cual volvías otra vez a la vida. Pero podía haber un momento en el que Tánatos dominara sobre ese cuerpo y se llevara el cuerpo al más allá, ¿no? Y ya no volvías. Entonces ahí hay una historia muy bonita. Y luego se dieron cuenta que en el sueño había otra parte, que eran las ensoñaciones. Bueno, y dijeron, esto hay que crear otro dios, ¿no?
no uno, sino crearon muchos, y crearon Morfeo para los sueños con humanos, Fóbeter para sueños con monstruos, con animales. Es decir, tenían dioses diferentes para cada tipo de sueño. Y podían tener 10, 15 dioses distintos según el tipo de sueño. Es algo absolutamente maravilloso. Y en otras culturas también aparece otro concepto interesante, ¿no? Que es la dualidad, cuerpo-alma, que también emana del sueño y de las ensoñaciones. Porque evidentemente ellos veían que el cuerpo físico estaba en un lugar, no se movía, pero había un componente de ese cuerpo que estaba viajando, que estaba moviéndose por otros mundos, que era capaz de comunicarse con el más allá. Y entonces empieza a aparecer la idea de que tenemos un alma que está disociada del cuerpo, y esa dualidad pues aparece también en todas las culturas y en todos los mitos. Bueno, y que también son, en cierto modo, el paso previo luego a las religiones o algunas Por supuesto. de las religiones que es curioso que en esas culturas ancestrales casi que entendían mejor Sí. o le daban un significado al papel de los sueños, cosa que ahora, como en esta era tan cientificista de los datos, parece que tenemos que encontrar el porqué de los sueños, y aquí nos separa hasta que sepamos por qué soñamos, cosa que seguimos sin saber. Sí que sabemos algunas utilidades, ¿no? Esto, bueno, corrígeme si me equivoco, que tú eres el experto, pero lo entendían como algo mucho más natural que lo entendemos ahora. Ahora es como, ¿y esto realmente para qué sirve para algo? O sea, todavía hay gente que se pregunta si lo de dormir sirve para algo. O sea, bueno, sí, hay gente que se pregunta eso. No, y ellos desde luego, durante una época en la evolución humana, el sueño se identificaba más con la ensoñación, con esos momentos especiales, que con la otra parte física del sueño, que no dejaba realmente ninguna huella. Las ensoñaciones, cuando tú te despiertas en mitad de un sueño, puedes incluso recordarlas, puedes contarlas al día siguiente, y entonces van reforzando determinadas creencias, ¿no? Y han sido, desde luego, muchos antropólogos están de acuerdo en que ha sido el núcleo, el germen de muchas religiones. Y luego ocurre también otra cosa, es que Jung hablaba de los arquetipos, ¿no? Que los sueños en realidad van cambiando de forma, pero no de fondo. Los temas esenciales de los sueños se repiten, y por eso muchas veces encontramos esa correspondencia entre lugares tan alejados como Mesoamérica, Sudamérica, Europa, en el tipo de sueños, ¿no? Y hay otro momento que también es clave para el arranque o el origen de las religiones y de los relatos relacionados con las religiones, que es la transición entre el sueño, la vigilia y el sueño y vigilia. A veces se producen alucinaciones que se llaman hipnagógicas, que son esos bloqueos en los cuales tu cerebro todavía no ha despertado del todo, tu cuerpo está inmóvil, pero empiezas a creer que estás despierto y ves monstruos, ves apariciones, ves figuras fantásticas que se viven tan intensamente que tienes la seguridad de que está siendo objeto de una aparición del más allá, por ejemplo, ¿no? Y eso sí que se recordaba perfectamente y que daba lugar a unos relatos muy vividos, ¿no? Es que es alucinante, es que lo del cerebro humano es una cosa. Seguimos con este repaso histórico, y tú dices en el libro que con la llegada de la agricultura nació una nueva señal temporal, el tiempo social. Y a mí me da que aquí es cuando empieza la cosa a torcerse un poco. Bueno, inicialmente no tanto, ¿no? No tanto, pero bueno, no tanto. Fue los inicios. Porque cuando nosotros empezamos a cultivar, a hacernos sedentarios, aparecen las primeras ciudades, sí que aparece un tiempo social, pero es el primer tiempo social que desarrollamos son los calendarios, para saber época del año, simplemente. Pues cuándo sembrar, cuándo recolectar, cuándo hacer festividades, cuándo hacer ritos de unión, de cohesión del grupo, pero eso no altera el sueño, en realidad. Ese tiempo es muy, muy débil, ¿no? Luego creamos otro tiempo, que son el reloj, las horas, y empezamos a medir, a trocear el tiempo. Tampoco importó mucho, porque inicialmente, salvo en Egipto, en las culturas que necesitaban cohesionar grupos muy numerosos de trabajadores, por ejemplo, en las pirámides se trabajaban miles de personas agrupadas en una especie de turnos. Se llamaban también los grupos gangas, ¿no? Eran de miles de personas, y ahí necesitaban relojes. Pero después no utilizamos los relojes, salvo en un lugar concreto, los monasterios. Los monasterios utilizaban el reloj porque había que poner
coto, había que organizar la vida monacal alrededor de Dios, ¿no? Del culto. Pero seguimos sin hacer mucho caso en la vida cotidiana de los relojes hasta que llega la revolución industrial. Ahí, ese segundo tiempo, el tiempo del reloj, ya empieza a extenderse, a democratizarse, entre comillas, y a afectar a nuestro sueño, a nuestro tiempo interno, ¿no? A entrar en conflicto. Y hubo también otro momento que a veces no se comenta mucho, y es cuando pasamos de tener un tiempo en cada ciudad, a pesar de que estaba medido con los relojes. Por ejemplo, Barcelona y Madrid no tenían la misma hora. A tener que unificar el tiempo en grandes territorios porque el ferrocarril necesitaba salir a una hora y saber a qué hora llegaba sin tener que cambiar la hora en su recorrido. Claro, casi que nos has dicho que los egipcios son los pioneros de esto del trabajo a turnos o por turno. Pero era diurno. Sí. En realidad era para no sobreexplotar al mismo trabajador, ¿no? Detalle, pero sí. Detalle en esto de construir las pirámides. Pero has mencionado tú la industrialización, la revolución industrial, ese digamos que es el momento del tiempo moderno en el que no solamente se establecen esos trabajos a turnos, esos trabajos a turnos casi queriendo pensar o utilizando en este caso sí a los trabajadores casi como si fueran máquinas, ¿no? Sí. Y incluso trabajando 24 horas, pero ahí también es cuando realmente se puso un coto temporal al tiempo, valga la redundancia. O sea, eran las horas de trabajo, las horas de descanso, las horas de asueto. Entonces, digamos que la organización moderna del tiempo viene de ahí, de la industrialización. Sin duda, viene de la revolución industrial, la incorporación de la luz eléctrica, todo fue un poco unido. Y ahí empezamos, ya en el siglo XIX, se intenta poner un poco coto al abuso de tiempo de trabajo, porque eran turnos agotadores, ¿eh? Y empiezan a proponer la triada de que 1/3 de tu día debe ser para el sueño, descanso, digamos, otro tercio para el trabajo y otro tercio pues para el resto de actividades, para ocio y demás. Y así hemos seguido viviendo. En realidad nosotros seguimos con esa concepción. O sea, que llevamos más de 100 años pensando que tenemos que dividir el tiempo en esos tres fragmentos. En la actualidad, con toda la automatización, con todos los cambios que ha habido, yo creo que estamos ya más que preparados para dar el siguiente paso. Deberíamos de considerar al menos 4 facetas de nuestro tiempo, ¿no? Sería como un trébol que tiene un tiempo para el sueño. Debemos de dedicar un tiempo al trabajo, sin duda alguna. Un tiempo para los cuidados, tanto personales como de otras personas, porque ese tiempo es muy importante para que una sociedad funcione bien, y un tiempo para el ocio, un tiempo donde tú puedas dedicarlo a lo que tú quieras, ¿no? Pero tenemos que pasar de la concepción de las tres partes a las 4 partes. Claro, pero ahí lo de las horas de sueño, la media son las que son, o sea que no tienen que ser del mismo tiempo. 6, evidentemente, igual se entiende mal, sino que tú no son simétricas, no son iguales, ¿no? Tú debes dedicar, al menos reservar tus 8 o 9 horas para esa actividad que es el dormir. No, por eso, pero a ver si algún iluminado decir 4 horas de trabajo al día y ya está. No, pues es posible que me entendieran así, desde luego. Por eso, ya sabe Juan Antonio mejor especificar las cosas. Claro, al distribuir de esta forma moderna el tiempo, aparece lo que tú denominas, tú haces la distinción entre el tiempo productivo, aquí hago mucho entre comillas, porque como en la productividad se entiende tan mal, vamos a entrecomillar mucho, pero entre tiempo productivo y tiempo improductivo. Y claro, yo no sé si tú has identificado algún momento de la historia en el que empezamos a considerar el sueño, cosa que sigue pasando hoy, como algo improductivo, como una pérdida de tiempo, porque muchos de los males que tenemos ahora es precisamente por pensar que el sueño es una pérdida de tiempo. ¿Tú tienes identificado algún momento en el que ya como individuos decimos, es que esto es perder el tiempo, estar aquí 8 horas tumbado, ¿para qué? Sí, hay un momento, pero podemos encontrar también algún antecedente en la Edad Media. En la Edad Media empieza a considerar el sueño que había que dormir, pero lo justo. Porque dormir demasiado, había una concepción moral, ¿no? Dormir demasiado era un poco de perezosos, de personas poco organizadas. Había que dedicar mucho tiempo a la adoración de Dios y al culto y demás. Y entonces intentan que duermas lo suficiente, pero que no te pase. Y ahí empiezan a poner un coto, pero no es por la productividad. La productividad aparece en la revolución industrial. Y Benjamin Franklin fue el primero que dijo, el tiempo es oro. Y ya empezamos ahí a valorar el tiempo y a transformarlo, a monetarizarlo, ¿no?
Pero luego, por ejemplo, Edison, pues Edison habla fatal del sueño. Edison desprecia a los que duermen mucho, porque dice son perezosos, son unos vagos, no están produciendo, no están haciendo nada para la sociedad. Y él decía que con 5 horas, con 4 horas era más que suficiente. Es cierto que luego dormía siestas para compensar un poquito, pero ahí empieza a demonizar el sueño. Edison, el de la bombilla. El de la bombilla. bombilla. Era otro, claro, pero eso es marketing ancestral. Sí. Tenía que vender su bombilla y dijo, no durmáis, os doy la bombilla para que no durmáis. En esa época empieza ya, empezamos a ver el sueño como un competidor, como algo que quita tiempo para producir. Y ahí es donde aparece ese tiempo improductivo, ese tiempo que hay que demonizar y que seguimos todavía en muchos grupos, por ejemplo, personas pues de alto nivel, muy competitivos, incluso en el mundo de la ciencia o en el mundo del empresariado y tal, que siguen considerando ese tiempo como un tiempo perdido, ¿no? Bueno, hasta tal punto estamos fatal que hoy por hoy ya incluso ese tiempo de descanso improductivo, entre comillas, el filósofo Byung-Chul Han lo dice, que dice que es como, o sea, que lo dice en la Sociedad del Cansancio, que hemos llegado incluso a autoexplotarnos a nosotros mismos y hemos convertido ese tiempo que debería ser, pues eso, improductivo en el mejor de los sentidos, de descanso, de no hacer, ya no solo dormir, de no hacer, de disfrutar o de hacer cosas por el gusto de pasar un rato, lo hemos llegado a convertir en algo que también tiene que ser productivo, pues porque hay que la cena, hay que subir la foto a redes, esto tengo que contarlo, tengo que decir que está, ¿no? Entonces, hemos llegado ya a ir, se nos ha ido tanto la pinza que estamos en ese punto. Incluso el tiempo de sueño, y esto, a ver tú qué opinas, con los dispositivos que tenemos ahora para medir y optimizar el sueño, también lo estamos convirtiendo en algo que tiene que ser como productivo. No critico los dispositivos, que yo soy la primera, y por ejemplo el vuestro, el Chronogel, yo me he hecho el estudio y, o sea, tienen su utilidad y bien utilizados son súper útiles. Pero ya se nos está también yendo un poco, ¿no? El de tuerca, una vuelta de tuerca. En además. realidad la reflexión que haces sobre cómo hemos pasado de tener, pues digamos, un explotador o alguien ajeno a nosotros que nos imponía un horario y nosotros pues teníamos esos sindicatos que defendían al trabajador frente a alguien que era ajeno. Esa concepción ha cambiado completamente y entonces nosotros, como bien dice el filósofo Chun Lan, dice, nosotros interiorizamos esa autoexplotación, nos autoexplotamos y pensamos que cuando ya no estamos trabajando es que debemos estar también empleando nuestro tiempo en algo productivo, o bien formándonos en algo para ascender, o bien haciendo determinadas cosas que... Y ya ha pasado, y eso es lo más grave, hemos pasado a ser nuestros propios explotadores, nuestros propios consumidores del tiempo que teníamos libre y lo hemos transformado también en una actividad productiva. Y eso es muy peligroso porque ya no tienes a nadie contra quien protestar, eres tú mismo el que asumes eso. Claro, con la guerra interna que eso supone, porque luego cuando ya no puedes más dices, ¿pero qué estoy haciendo? Claro. Pero sigues. Y seguimos vendiendo nuestro tiempo cada vez más y más, y ese tiempo que teníamos para nosotros ya ha desaparecido. Y hablando de los dispositivos, justo hace poco coincidí con Borja Bandera, que sé que le conoces también, y dijo una cosa súper bonita, porque dijo, hasta ahora teníamos la información que teníamos de la salud era una foto fija, porque eran unos análisis, una radiografía, pero ahora con estos dispositivos, o sea, lo digo para que nadie entienda que yo los critico, por favor, nada más lejos de la realidad. Tenemos como una película en movimiento, ya no solo los que monitorean el sueño, con los medidores de azúcar, bueno, en fin, con todo lo que hay, tenemos como una película en tiempo real de cómo es nuestra salud. Y eso también es maravilloso porque, en cierto modo, así podemos tomar las riendas, en este caso concreto, de nuestro sueño y recuperar, aquellos que lo hayan perdido, el gusto por dormir y, sobre todo, ser conscientes de lo importante que es para nuestra salud en general. Los dispositivos, efectivamente, yo siempre digo que nosotros los cronobiólogos hemos pasado de esa fisiología que analizaba la foto fija a hacer películas y a analizar películas, ¿no? Todo el movimiento, el cambio, el ritmo, todo es cambiante y no nos basta con una medida única. A mí no me basta con la medida de la presión arterial o de la glucemia puntualmente. Quiero saber 24 horas. Vale, pues eso que hacemos con los dispositivos tiene una parte positiva y una negativa. La positiva es que nos permite que tú conozcas tu propio cuerpo, que tú entiendas cómo duermes.
que tú sepas, pues no sé, cuántas veces te despiertas habitualmente, en las horas más propicias para tener un sueño profundo, todo eso está muy bien. La parte negativa es que te obsesiones con el dato. El dato empieza, es que he dormido 5 horas hoy, es que mañana tengo que acostarme 3 horas antes, y evidentemente no se va a dormir 3 horas antes. Y empieza a generar una ansiedad también por el dato que no cuadra con lo que tú crees que debería ser. Por tanto, dispositivos sí, pero con una cierta formación o asesorado por alguien que la tenga, para que no caigas en ese círculo vicioso que es ansiedad, porque no he dormido y tengo que dormir más y ya no voy a dormir más y cronifico un insomnio. Y sobre todo también no quedarse solo en el dato de esas horas, de esas 8 o 9 horas, porque una cosa, por ejemplo, que sí que mide el dispositivo ChronoHealth es el tiempo de exposición a la luz. Claro, es que sin ese dato nos estamos privando de una información, y esto explícalo tú porque es que es tu expertise de toda tu vida trabajando en esto, es el dato fundamental. Por supuesto, es que entender el sueño como un fenómeno aislado de tu vida es un error. Porque es decir, venga, yo voy a analizar el sueño, me voy a dormir, me ponen mis equipos, me despierto y ya está todo. No, el sueño se prepara de día. Lo que tú has hecho de día te influye en el sueño. Y cómo has dormido también te va a influir en el día siguiente. ¿Y cómo preparamos ese sueño? Pues con una serie de actividades que establezcan un suficiente contraste entre ese periodo de descanso nocturno y ese día que es más activo, ¿no? Entonces, por eso analizamos siempre tipos de luz que recibes, cuánto te mueves, cuándo lo haces, es muy importante también. No es lo mismo recibir la luz antes de dormir que en la mañana, o jugar al pádel a las 10 de la noche que hacerlo a mediodía, o por la tarde o por la mañana, ¿no? Entonces, por eso miramos tanto ese balance. Y eso quizá, muchas personas que se centran únicamente en el sueño no se están dando cuenta de ello. Volviendo al repaso histórico, y sigo también un poco con el orden de tu libro, tú hablas que, bueno, no sé si el momento en el que se comienza a hablar de insomnio como tal es la época victoriana, pero sí que es en esa época que coincide con la Revolución Industrial cuando empezamos a sufrir lo que es el insomnio. Y yo no sé si tienes identificadas las causas, o sea, si es puramente por esa organización del tiempo y porque también las horas de trabajo, yo no sé si en todas partes se respetaban las horas de trabajo y descanso, lo dudo, pero o sea, ¿realmente se empieza a hablar ahí de insomnio y por qué? O sea, ¿es puramente por esa nueva organización o también hay otros cambios? Yo creo que hay más cambios porque aparece, por vez primera empieza a hablarse de insomnio, aparece en la época victoriana y sin duda había insomnio anteriormente, porque siempre lo ha habido, pero en el grado en el que aparece ahí va asociado a revolución industrial. Aparece una palabra que es neurastenia, que era la asociación de insomnio, alteraciones de sueño con ansiedad, algo que se parece mucho a la situación actual, ¿no? Empiezan a preocuparse por este tema y sobre todo se preocupan porque ocurre en personas de alto nivel social. Personas responsables de fábricas, de empresas, que están todo el día pensando, que tienen una sobreestimulación mental que antes no existía. Lo que le pasara al trabajador importaba poco. Sin duda también tenía problemas de sueño porque hacían turnos de trabajo, ¿no? De ahí empiezan a hablar de estos problemas del insomnio. Y además empiezan ya a comercializar productos para tratar el insomnio. Por cierto, también se quejan del insomnio en escolares porque tienen deberes y tienen que trabajar por la tarde-noche en esos deberes, ¿no? Pero bueno, aparecen los primeros tratamientos. Algunos, perfectos, son de higiene de sueño. Pero es que empiezan a administrar láudano, opio, morfina. Y una enorme cantidad de personas con insomnio se hicieron adictos luego a este tipo de opiáceos. Fíjate. Y se me ha ido lo que te iba a preguntar, no pasa nada, sigo por aquí. Vale. Vamos a situarnos ahora en la época actual. Claro, además escuchándote, leyendo el libro, es que no se puede entender cómo dormimos si no entendemos todo el contexto de todo, o sea, de dónde vivimos, todo, cómo está todo, o sea, todo el contexto cultural, en todos los sentidos. Sí. Y, por supuesto, el contexto político también. No vamos a hablar del contexto político vale, español, mejor. No vamos a entrar ahí, pero sí. Volviendo un poco a la idea esta de productividad, ¿no? Y cómo intentamos que todo sea productivo, que todos los momentos del día sean productivos, esto también tiene mucho que ver pues, con
el modelo económico en el que vivimos ahora mismo, por lo menos aquí en España, que es el modelo capitalista, que busca precisamente eso, esa productividad 24/7, incluyendo también el momento de asueto, que eso es lo mismo alguien que nos escucha y dice, ¿qué tendrá que ver? Pero es que tiene muchísimo que ver, porque eso está, aunque no esté en nuestro... O sea, conscientemente, nuestro inconsciente sí que está, ¿no? Eso de ser productivo. Sí. A ver, pero esto que estás planteando incluso ocurre en un grupo de edad, en una población que no son trabajadores, son los niños y los adolescentes, porque son productivos tienen que ser productivos a todas horas, no solo en el trabajo en el colegio, los deberes, las actividades extraescolares. La jornada laboral de un chico joven puede ser superior a la de laboral, entendiendo todas las actividades, puede ser superior a la de sus padres, ¿no? Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Pero claro, es que la sociedad 24/7 lo que pretende es que nosotros no paremos. Porque el sueño en realidad es una parada. Yo corto aquí, arranco al día siguiente y he estado 8 horas desconectado de todo. Y sin consumir. Y sin consumir. No produzco, es cierto, pero lo que más importa es que lo que más les importa es que no consumes. Claro, al no consumir, eso no puede ser. Tenemos que colonizar eso, tenemos que entrar ahí, tenemos que conseguir que en vez de 8 sean 7 y si son 6, mejor. Y luego, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque fisiológicamente esa privación crónica de sueño hace que nuestro estado de ansiedad, nuestro equilibrio emocional, por supuesto la salud física, metabólica, etcétera, se vaya todo al garete. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, porque en un estado de ansiedad, lo has dicho tú antes, aunque no eran tan conscientes de ello, pero el estado de ansiedad hace que durmamos peor. Entonces, esa disponibilidad que creemos que tenemos que tener y ese estar todo el rato produciendo no sé si es una de las principales causas de insomnio actualmente. Yo creo que sí. Seguramente más allá de temas hormonales, bioquímicos. Sí. Pero es que la proporción de insomnes no cesa de crecer. Si lo comparamos con ese 2% que yo hablaba de esas tribus cazadoras-recolectores, hasta este 25, 30, 40% según los tramos de edad, y hablo de insomnio crónico, es una diferencia enorme, ¿no? Y incluso hoy escuchaba una noticia del insomnio en población escolar. Bueno, que está disparándose, que incluso se llega a ver hasta un 20% de chicos jóvenes que han consumido algún fármaco para dormir. Bueno, eso también habría que recordar que España, además, dentro del insomnio general de los países desarrollados, España está a la cabeza, ¿no? Es uno de los países, el país con mayor consumo de benzodiazepinas de todo el mundo. Y eso tiene que hacernos reflexionar. Y en paralelo, ¿por qué está ocurriendo estos episodios o esta epidemia de insomnio? Pues sin duda alguna porque, lo comentabas tú, estamos hiperconectados, estamos con una cantidad de información que recibimos continuamente que no deja que tu cerebro se aquiete, no deja que exista esa desconexión. Y es más, cuando llega el tiempo de ocio, lo seguimos utilizando para mantener esa conexión. Y esa conexión a veces no es siempre relajante, muchas veces es muy estresante, ¿no? Y claro, incluso hemos visto en chicos jóvenes que dejan el móvil encendido, que reciben notificaciones en cualquier momento de la noche, que ves cómo encienden la pantalla y que durante la noche han fragmentado su sueño 3 o 4 veces. ¿Qué va a pasar cuando un cerebro que todavía está en desarrollo experimenta esos despertares? Al cabo de 15, 20, 30 años vamos a tener un adulto insomne. Claro, ¿qué significa un adulto insomne? Porque claro, no es solo que tengo un poquito de sueño por el día, que un adulto insomne, dinos así, para meter un poquito de miedo. Es que eso, los problemas hay muchos problemas, pero voy a plantear otro simplemente, muy sencillo. Te impide ser la mejor versión de ti mismo. O sea, tú solo puedes dar lo máximo de ti mismo cuando tu sueño, el campo de tu sueño está bien cubierto. No estoy hablando de horas, simplemente de calidad, ¿no? Una persona con insomnio pues tendrá que estimularse tomando café, luego tendrá que intentar dormir tomando algo que te anestesie para la noche, pero tú no eres la persona que podría ser al 100% si durmieras bien. Y, Juan Antonio, ¿tú cómo has visto? Porque tú no eres nativo digital, yo tampoco, de esto que se llama nativo digital, no. Pero claro, en todos los años que tú has estado estudiando el sueño, ¿cómo has visto, cómo ha sido el impacto de la irrupción, primero, de tecnologías como el teléfono móvil y esa conexión que tenemos ahora todos en la palma de nuestra mano a cualquier hora,
y sobre todo en los últimos, te diría, 15 años, cómo ha explotado el mundo digital, porque claro, al principio cuando teníamos internet en el móvil no era lo que es ahora, o sea, porque ahora hay que añadir esta forma nueva de crear contenido con mucho estímulo, rápido, con letras, colores. Entonces, ¿cómo has visto tú en todos los años que llevas analizando el sueño de la gente la irrupción tan brusca de la tecnología? Claro, incluso me puedo remontar un poquito más allá, ¿no? Cuando aparece la luz eléctrica, es el primer elemento que empieza a quitarnos un poco de sueño y nos quita pues unos minutos, 30 o 40 minutos de sueño. Luego llega el momento en el que aparecen los ordenadores. Y ahí, antes de que aparecieran los ordenadores, tengo la suerte de haber hecho un estudio de sueño que fue en el año 85 con estudiantes universitarios cuando yo estaba en la Universidad de Extremadura. Y hace poco pues volví a sacar todos los resultados, cronotipos, tiempo de sueño. Entonces pensé, voy a comparar estos tiempos de sueño con los que hemos ido haciendo todos los años en la Universidad de Murcia hasta ahora. Y vas viendo cómo hay un momento en el que la televisión empieza pues a emitir por la noche. Ya no estaban los teleñecos estos que te decían, vamos a la cama, que hay que descansar, ¿no? Pues empieza a emitir y van compitiendo cada vez por franjas horarias más tardías. Y empieza a notarse. Aparecen luego los ordenadores. Aparecen los ordenadores portátiles. Y ahí con los portátiles y las tablets ya se llevan a la cama, se incorporan a la cama y hay otro salto en el sueño y volvemos a dormir 15 o 20 minutos menos. Pero es que cuando aparecen los móviles, y eso sí que es, claro, el móvil, y cuando aparece el móvil inteligente que ya te conecta y sirve para todo, pues es otro escalón. Entonces hemos ido pasando de dormir un tiempo a ir perdiendo 20, 30, 40 minutos conforme una nueva tecnología entraba. Claro, ¿qué le pasa al móvil? Que no es solo una tecnología luminosa que te da estímulos luminosos, es que el móvil tienes tú que activarte mentalmente y tu cerebro está continuamente pues maquinando, pensando, discutiendo o creando contenidos, como tú dices, ¿no? Y yo no sé si esto se va a detener aquí, porque el problema que tenemos es que como vamos quitándole cachitos al sueño antes de dormir, pero no apagamos el despertador porque no nos dejan que lo apaguemos, pues el sueño se va comprimiendo. Lo que hemos visto es que siempre mantenemos el despertar más o menos a la misma hora, pero el inicio va cada vez retrocediendo. ¿Y más o menos cuánto tiempo de sueño hemos perdido en España desde esa época? Desde la tele a ahora. Unos 40 minutos, 45 minutos. Eso de media, porque también englobamos un poco pues ese sueño del fin de semana que sube un poco las cifras, ¿no? Nos hace que el promedio suba. Y claro, estamos hablando solo de duración, que luego dentro de la duración habría que ver la calidad. Claro, porque hay que insistir mucho que lo más importante probablemente no sea la duración. Lo más importante es la calidad, la profundidad, si fragmentas mucho o no fragmentas el sueño. Y en eso, si no tienes un dispositivo electrónico, no lo ves. Pero bueno, claramente lo que hablábamos antes de esa hiperconectividad, hiperestimulación, esos niveles de ansiedad, eso impacta directamente. Incluso el consumo de benzodiazepinas que decías, eso impacta directamente la calidad del sueño. No es el mismo sueño. Esto es importante también explicarlo. Eso es muy importante, porque claro, el sueño, hay un sueño que es el no REM, en el que no se mueven los ojos debajo de los párpados, en el que no tiene grandes ensoñaciones. Y ese sueño es muy reparador, pero especialmente la fase N3, la más profunda del sueño. La fase N3 se pierde cuando tú, por ejemplo, estás muy estimulado durante el día, apenas haces ese tipo de fase, ¿no? Tu cerebro no llega a la profundidad que necesita. Y en esa fase se limpia el cerebro. Tenemos un sistema de bombeo de líquido que va arrastrando todos los depósitos tóxicos. Tenemos que conseguir la fase N3, sueño profundo. Bien, dices, bueno, no lo puedo conseguir porque tengo un sueño muy fragmentado, voy a tomar un fármaco para dormir. Fármaco de la familia Z o benzodiazepinas. Y resulta que te altera la arquitectura del sueño, te cambia la configuración del sueño y ya lo que te hace es un poquito, te anestesia, te deja inmóvil en la cama, porque yo lo veo con los relojes que no se mueven durante 3 o 4 horas, pero la fase N3 no llega. O no llega en suficiente profundidad. Entonces no se limpia suficientemente tu cerebro. Afortunadamente tenemos ya nuevos fármacos, nuevas herramientas que van dirigidas a las oroxinas, que son los centros de sueño, los neurotransmisores de la vigilia, y eso funciona mucho mejor porque sí que parece mantener la arquitectura del sueño.
Vamos a hablar de una cosa que tú mencionas en el libro, que es la industria del sueño. Que es verdad que yo también, que soy un poco crítica quizá más crítica que tú, con esta industria que se está desarrollando y que yo creo, a ver, ¿tú qué opinas? Creo que nos está haciendo quitar el foco de lo importante, que es, pues eso, relájate un poco, vete a la cama a la hora que tienes que irte, en fin, lo que es una higiene básica del sueño que no se puede vender, nos está haciendo quitar el foco de ahí para ponerlo en todas las cosas que sí que puedo vender y que sí puedo monetizar. Estoy de acuerdo. Efectivamente, dices, bueno, en lugar de hacer un entrenamiento en mindfulness, terapia cognitivo-conductual, normas de higiene de sueño, pero bien llevadas a cabo, lo que hacemos es que ahora buscamos pues, el remedio, ¿no? Este me va a ayudar, pues de pronto, la luz roja, ¿no? Por la tarde-noche. Bueno, a veces no hay que llegar a eso. Pues una luz cálida, bajar la intensidad cuando 2 o 3 horas antes de dormir y no hace falta tampoco llegar a esos extremos. O ponerse unas gafas con filtro que te filtran toda la luz azul, también durante el día, cuando durante el día sabemos que, hombre, que tiene que llegarte ese estímulo luminoso que es rico en blancos y en azules. Por la noche, vale, te lo puedes poner. Y yo voy viendo que van surgiendo cosas que dice, bueno, tienen algo de apoyo científico, pero no han sido evaluadas, pretenden un poco, pues eso, transformar el verdadero esfuerzo personal en algo, que es que yo me lo voy a poner, yo me lo voy a tomar y me va a quitar el problema. Claro, porque sobre todo si te pones unas gafas o una lámpara de luz infrarroja y estás mirando el móvil en la cama, es que el problema sigue ahí, claro. Y es donde, porque yo no critico todas esas herramientas, pero es como además de, pero claro, si el problema de base es la hiperestimulación, es que no es la Virgen María la lámpara que te dice, ahora te vas a... Claro. Y luego, por ejemplo, tienes pues la luminoterapia, me parece fenomenal, porque personas que no pueden salir a la calle, lugares donde no hay suficiente luz, hay que utilizar esa luz artificial. Pero oye, si tienes la oportunidad de salir a la calle por la mañana, pues cuánto mejor será salir a la calle y caminar o hablar con alguien en la calle que no sentarte delante de una lámpara tú solita ahí a mirar la luz. Bueno, es que es lo que has dicho tú, al final son esas, el cerebro humano también tiene esas cosas que es como la ley del mínimo esfuerzo, y si te digo que con unas gafas mientras que haces otras muchas cosas eres muy productivo, te evitas tener que estarte todos los días. Creo que en la primera entrevista que hicimos me dijiste que deberíamos pasar al menos 2 horas al día expuestos a luz natural. Expuestos a luz natural. No al sol. No, a la luz natural. Simplemente la luz natural, la luz brillante. No lo hace prácticamente nadie. Cuando piensas que es muy fácil. Bueno, pues yo entre que salgo, que no sé. No, cuando cuantifica realmente. Ahora, por ejemplo, en otoño tenemos muchos datos y la media es de 30 minutos en una población trabajadora, ¿no? Fíjate. 30 minutos no es nada. Y claro, dentro de esta industria también del sueño está todo el mundo suplementación. Perdona, luz natural en exteriores. Porque, claro, evidentemente a ti dentro de una habitación de tu casa te puede llegar luz natural, pero está tan atenuada que no tiene el efecto... Porque incluso los cristales de las ventanas filtran un poco, ¿no? Que también te van quitando una parte de esos componentes, sí, claro. Importante. O sea, y si no tienes jardín, pues abre la ventana. O siéntate siempre pegado a una ventana. Intenta que tengas un acceso a la luz muy directo. Y eso, el tema de los suplementos, que de nuevo, no es que sean un timo... Algunos hay que sí lo es. Algunos sí, otros tienen fundamento. Pero también, de nuevo ¿no? es, claro, a ti seguro que te preguntan, ¿que hay que tomar magnesio, rodiola, ashwagandha, melatonina? ¿Qué tipo de magnesio? Pero es lo mismo que las lámparas, no es milagroso. No, pero y además hay que conocerlas, porque hay, por ejemplo, nosotros hemos analizado gafas que te dicen que eliminan esa radiación de onda corta, que es estimulante, inhibidora de melatonina y que te estimula la vigilia. Y algunas, pues del 100% que dicen que filtran, no filtran el 100%, son el 20%. Hay que establecer un control sobre ese tipo de productos. O bueno, pues hay melatoninas que llevan un poco de melatonina y llevan 20.000 cosas más, ¿no? Es que no existe una normativa quizá que obligue a que ese producto que se va a utilizar en temas de salud esté garantizado y tenga una base suficientemente sólida, ¿no? Sin embargo, el tema de las gafas, yo creo que en el libro seguro, en cronobiología seguro que hablas de las personas que trabajan a turnos, y en estas personas quizás sí que puede ser interesante, ¿no?, el que utilicen esas gafas que filtran dependiendo de la hora a la que tengan que estar expuestos a la luz, ¿no? Sí, por supuesto. Si tú sales del trabajo de un turno de noche y vas a casa y vas a dormir después, lo que no puedes hacer es
estimularte ahora con la luz del sol, vas conduciendo, te va dando en la cara. En ese sentido habría que colocarse unas gafas que te protegiesen de esa radiación, de ese estímulo luminoso. Eso es correcto, sí. Sí, por supuesto, yo no pretendo decir que no se utilicen, sino que se utilicen para lo que está prescrito, lo que está determinado, y que se utilicen productos garantizados. Eso también es muy importante. Efectivamente, porque unas gafas con un cristal rojo... No vale. Es como las lámparas estas de luz rojo e infrarrojo, las bombillas que tengan una mínima... prueba de que son eficientes, porque claro, una bombilla roja no por es tan ejemplo, difícil. Hay lámparas de luminoterapia que tienen un efecto que es de parpadeo, o sea, que emiten, se enciende y se apaga, tú no lo detectas, pero cuando lo mides con un aparato, detectas que hay ese efecto de parpadeo. Es un efecto que te produce fatiga y que te produce malestar. Luego, no puedes estar vendiendo un producto que va a ser, que te va a estimular por la mañana, antidepresivo, que te va a elevar el ánimo, y paralelamente me estoy metiendo algo que o bien tiene radiaciones de onda corta que pueden ser más perjudiciales, o bien tiene un parpadeo que te estimula también. Otra pregunta técnica, pero esta se me ha olvidado hacértela antes, sobre las distintas fases del sueño. Nos has explicado las distintas fases que hay, pero entre otras muchas cosas que medís los cambios de temperatura y los cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo son esos cambios? Porque me parece también muy interesante saber eso, que la temperatura no es estable durante la noche. Que la frecuencia cardíaca tampoco. Entonces, ¿cómo va cambiando esas dos variables que son de las que menos se habla al hablar de sueño, en esas distintas fases de sueño profundo, REM y sueño ligero? A ver, en realidad, como tenemos dos tipos de sueño y tenemos hambre y necesidad de cada uno de ellos independientemente, habría que mirar cada uno, ¿no? El sueño no REM, que es el primer sueño que tenemos en la noche, de unos 60 o 70 minutos, el sueño reparador físico, el que te deja esa cara tranquila, relajada, plácida, esa mirada con los ojos cerrados, pero muy agradable. En ese sueño la frecuencia cardíaca es regular, la respiración es regular, la temperatura está bien controlada. Pero cuando llega el otro sueño, el sueño no REM, empiezas a agitarte, a respirar pues agitadamente. La frecuencia cardíaca a veces se dispara. La temperatura empieza a perder regulación térmica. Si estás destapado te puedes enfriar, pero si estás muy tapado te calientas más, ¿no? Y eso sería, a grandes rasgos, lo que está ocurriendo en los dos tipos de sueños. Pero a lo largo de la noche, globalmente, lo que sí observamos es que la temperatura interna de tu cuerpo, la podemos medir a nivel timpánico o rectal, va bajando. Conforme baja la temperatura, tu sueño es más profundo. Pero a la vez que baja la temperatura central, la temperatura de tus manos, de tus muñecas, y ahí es donde colocamos los sensores térmicos nosotros, aumenta. Y aumenta porque yo expulso el calor interno a través de mis manos, o a través de mis pies. Y ese es un mecanismo de regulación del sueño fantástico. Yo creo que olvidamos y infraestimamos mucho el papel de la temperatura en las viviendas. La temperatura muy alta no te deja dormir profundamente, muy baja tampoco. Por eso, últimamente se está hablando mucho de cómo regular la temperatura individual, personal, utilizando pues cubiertas, colchones, conociendo tu ritmo de temperatura. Yo te voy a generar uno que potencie ese sueño, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que dedicar mucho más esfuerzo del que estamos haciendo, ¿no? Hombre, es muy interesante, sobre todo estoy pensando mujeres a partir de la menopausia con el tema de los sofocos, que es eso sí que te mata el sueño directamente, y ahí sí que podría ser muy interesante tener esa ayuda. O con estas oleadas de temperaturas que estamos teniendo, que no se puede dormir. Claro, tú tienes la alternativa de un aire acondicionado, pero no es lo mejor, ¿no? Si tú pudieras termorregular tu cuerpo independientemente del ambiente, sería lo ideal. En la parte final del libro, y ya vamos a entrar también en la parte final de la entrevista, hablas de, tú te imaginas una sociedad distópica en la que tiene mucho que ver, y no para bien, la inteligencia artificial. ¿Cómo? O sea, no porque no tenga su utilidad, sino porque puede agravar uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, que es la cronodisrupción. ¿Qué ves tú, qué señales ves tú de que eso puede ser así? A ver, el ser humano tiende a la comodidad de una forma natural. Ha tendido a la comodidad de forma natural porque cuando éramos cazadores y recolectores teníamos que movernos necesariamente para comer. Teníamos que hacer una serie de esfuerzos para vivir. Y claro,
en nuestros genes está grabado que hay que ahorrar energía, porque ellos lo ahorraban. Ellos no se iban al gimnasio, ellos cuando podían se tumbaban porque tenían que ahorrar, ¿no? Tenían episodios de hambruna, de ayunos. Por lo tanto, desarrollaron genes ahorradores que lo que hacían es que en el momento en que había suficiente fruta, suficiente alimento, pues empezaron a comer, a almacenar grasa para pasar los episodios en los que había menos. Pero claro, todo eso está grabado en nuestros genes actuales y seguimos teniendo la misma tendencia a la comodidad. Y ahora se ha añadido un nuevo sedentarismo, porque hemos entrado en el sedentarismo físico, que llega a niveles extraordinarios, salvo en la gente concienciada que empieza a hacer ya actividad física, pero ahora llega el mental. Claro, yo me planteo un sedentarismo mental, es otro elemento en el cual vamos a quitar la actividad de día, nos vamos a ir aplanando, nos vamos a ir envejeciendo prematuramente porque estamos quitando el contraste de actividad mental, contactos sociales, luz, actividad física y estamos metiendo además esa parte en la noche. Porque claro, estás cómodo, puedes seguir trabajando con una IA o charlando con la IA o haciéndote pues, de pareja una IA y prolongarlo durante la noche, ¿no? Entonces, claro, no sé qué va a ocurrir, pues no lo sé. Puede ser positivo, que salgamos bien o puede que lo pasemos mal. Hace poco, no sé si lo he leído o lo he escuchado, hablando precisamente de la inteligencia artificial, que el problema no es tanto que nos quite trabajo, que nos haga cosas por nosotros, sino que dejemos de sentir la obligación de pensar. Sí. Porque ahí es cuando el cerebro va a decir, si estas neuronas no están haciendo nada, que se mueran. La prueba evidente es cuando aparecen los sistemas de navegación y vas en el coche y ya no utilizas tus mapas espaciales mentales. O sea, tú conoces tu ciudad, ¿no? Y muchas veces, yo que vivo en una ciudad media, como Murcia, pues pongo el destino en el Google Maps y digo, bueno, si en realidad yo antes iba ahí a ese sitio y no lo necesito. Pero bueno, no sé por qué, pero estamos derivando actividades que realizábamos nosotros en otro, en un tercero, en una inteligencia. Y en este caso la inteligencia artificial, como es tan potente, tan poderosa, el riesgo de que tú dejes de redactar, de escribir, de que pasemos a dejar de escribir y solo hablar y después el paso siguiente que ya se está haciendo es la interpretación del pensamiento. Dejemos de hablar para pensar solamente, eso está ahí como un riesgo, ¿no? Pues vamos a terminar, Juan Antonio, pues eso, a ver qué podemos hacer, porque es verdad, nos ha quedado un poquito negativa la cosa hoy. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, sobre todo porque, claro, el mundo en el que vivimos es como es. La IA es imparable y todos los avances tecnológicos son imparables. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que conviva tecnología con cronobiología? Porque claro, es que vamos a acabar con nosotros mismos con tanto avance. Sí, pero no necesariamente. A ver, y hay elementos positivos a nivel de considerar el papel del sueño en la sociedad que yo estoy viendo ahora. Inicialmente, hace años, cuando yo era un niño, cuando era un adolescente, ver a alguien correr por la calle era imposible. Ver a un ciclista que se ponía su casco para subir a una montaña, no lo veías. La gente no hacía eso. La gente trabajaba y luego descansaba, ¿no? Ahora empezamos a ver gente que cuida la actividad física, gente que cuida su alimentación y lo hace muy bien. Y estamos ya en el segundo pilar de la salud. Y la gente que cuida el sueño está empezando ya a aparecer. Yo creo que en ese sentido podemos revertir un poco la situación, ¿no? Y luego, lo importante es, no podemos volver atrás. Lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos intentar volver a iluminarnos con la luz del fuego, que es muy bonita, pero no lo vamos a hacer. No podemos renunciar a la tecnología, no vamos a renunciar a la inteligencia artificial. Por lo tanto, la solución es cómo casar nuestra naturaleza humana, que necesita los ritmos y ese anclaje a la naturaleza, con los desarrollos tecnológicos actuales. Y hay soluciones, lo que pasa es que no se están aplicando. Hace poco estuve en un congreso maravilloso que se llamó Equinox, en Lanzarote, donde vino gente de todo el mundo que está desarrollando sistemas para iluminar la noche y para iluminar el día que tienen en cuenta los ritmos biológicos. Yo lo pensaba y dije, qué maravilla si esto entrara en una UCI de un hospital, en un lugar donde está pobremente iluminado, en un colegio, ¿no? ¿Cómo podemos generar el ciclo natural de la luz y la oscuridad del sol dentro de una casa? Lo podemos hacer, tecnológicamente ya lo tenemos. Tenemos tecnologías, por ejemplo, que ahora lo estamos haciendo en nuestro laboratorio,
medimos la glucemia continuamente y vemos cómo afecta la comida, cómo afecta el ejercicio. Cuando una persona ve que caminando 10 minutos después de comer no tiene esos picos de glucemia, cuando ve que ordenando sus comidas no tiene esas liberaciones de insulina, pues contra esa persona ha aprendido. Pero hay que enseñarlo. Esto no va a llegar por ciencia infusa. Tenemos que prestar más atención pues, a lo que tú haces, la divulgación en todos los canales que podamos, hablar sobre estos temas, ¿no? Y sobre todo no tener la disposición de hacer las cosas bien, porque la tecnología está ahí y tenemos la capacidad de generar prácticamente todo, pero claro, hay que utilizarla para generar cosas buenas y que vayan a favor de nuestra salud. Pero no podemos perder la parte humana. O sea, no podemos dejar que nos anule lo que somos de sapiens, ¿no? La parte más humana. Y en cambio, probablemente la más repetitiva, la que menos nos gusta, sea la que nosotros tengamos que atender, porque nos están quitando parcelas de creatividad, parcelas de creación, de arte, de música. Probablemente la IA llegue a implantarse en todos esos ámbitos. Pues Juan Antonio, millones de gracias. Gracias también por El sueño del Sapiens, el libro que me ha requete encantado, porque lo que decía al principio es ciencia y humanismo, que yo es como creo que puede progresar el ser humano, sin perder de vista los científicos, sin perder la parte humana y los humanistas, sin miedo y sin esa fobia que hay a veces, esa tecnofobia a los avances científicos. Así que gracias infinitas, sobre todo por el esfuerzo que has hecho, aprovechando que estabas en Madrid para venir. Y nada, que estos micros están abiertos siempre, ya lo sabes. O sea, oye, pues muchísimas gracias. Gracias sobre todo por el trabajo que realizas. Y llevan razón que cuando yo me planteo escribir ese libro, no quise hacer un libro de recetas ni un libro técnico, sino un libro que pusiera en valor el sueño, que crease un estado emocional favorable al sueño, porque yo creo que lo primero que tenemos que cambiar son los sentimientos hacia el sueño. Coincido totalmente. Gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda que este contenido tiene únicamente fines divulgativos, informativos y de entretenimiento. La información de este podcast y los materiales que comparto en mis redes sociales y en mi página web en ningún caso sustituyen el consejo de un médico o de un profesional cualificado. Tampoco sustituyen un diagnóstico o un tratamiento. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y que confían en mí para ayudarles a transmitir su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a ser entrevistados en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido que vas a encontrar en este programa, en mi web y en mis redes sociales que haya sido patrocinado, irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente y por supuesto recuerda ir a todas las plataformas de reproducción de audio y también a YouTube para suscribirte y dejar tus reseñas. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.